Hola mi gente, Glenda Corsino de nuevo con todos ustedes. Hoy vamos a estar compartiendo el interesantísimo tema de cómo gestionar mejor nuestro tiempo. Tenemos como invitada a Yira Rodríguez, que en un segundito se estará presentando. Y quiero agradecerles a todos los que nos ven o nos están escuchando por las diferentes plataformas, tomar de su precioso tiempo, que es la joya del siglo en el que estamos viviendo, para recibir herramientas que vamos a compartir con ustedes. Entonces, Yira, cuéntamelo todo, mi hija. ¿Quién es Yira Rodríguez? Hola querida, ¿cómo tú estás? Bueno, Gira Rodríguez déjame presentarme. Gira Rodríguez es esposa, es madre, es profesional, independiente, es de alguna forma emprendedora. De hace unos cuantos meses estamos en un proyecto personal y también ingeniera industrial con cerca de 21 años de experiencia en la industria, más que todo de manufactura, aunque ya tengo unos 3 meses en la industria del servicio. Y estamos por ahí. Desde mucho tiempo servidora, en apostolados, en ministerios, ¿verdad? Y así, Sí, está bailarín, chévere, está chévere. Tú sabes que esto es en vivo y hay que comérsela, como que dicen los dominicanos, hay que comerse los plátanos con la compañía que llega. Entonces, no hay que coger mucha lucha. El asunto es que podemos aportarle a la gente de lo que del corazón queremos dar. En este así. momento, siempre surge la inquietud. Si tú invitas a una persona a un curso, no tengo tiempo. Uh-huh. Si tú la invitas a una reunión, inclusive de la iglesia, cualquier iglesia en la que tú te congregues, la primera excusa es que el tiempo no le da, o que yo tengo muchas cosas, o cómo que lo voy a hacer, o sencillamente locuras como que la gente publica constantemente, el día debería tener más de 24 horas, yo le espero en Dios que eso nunca pase. O la semana debería ser más de 24/7. No, el asunto es cómo usted utiliza su tiempo para que usted pueda extender y ser más flexible, porque todo es, según decía mi papá, que el orden trae orden y el orden trae paz. Entonces vamos a Así es. tratar de ver si le damos algunos tips, recomendaciones, claves, herramientas a las personas que nos escuchan y que nos ven de cómo gestionar mejor el tiempo. Vamos a comenzar con tu introducción y lo que vamos a hacer, mi gente, es que poco a poco vamos a ir poniendo una diapositiva aquí, otra allá, de herramientas, imágenes, tablas, agendas, para que ustedes vean que hay de todo y se puede hacer de todo sin ponerse loco. Ahora, recuérdense que no somos papá Dios, hay que dejarle algo al jefe. Mientras tanto, vamos a comenzar con lo primero. Vamos a ver, comienza tu Gira. A ver, mira, siempre ha sido un reto el cómo manejar el tiempo, porque o como tú dices, muchos piensan que el tiempo es tan limitado y tantas las cosas que tenemos que hacer que a veces nos predisponemos y entendemos que nunca nos va a dar el tiempo y ya desde ahí estamos fallando. Y también otras veces es que no planificamos nada y estamos como a merced de lo que el tiempo nos traiga. Y eso también es un fallo. Lo primero que nosotros tenemos que tratar de hacer es planificar nuestro tiempo. ¿Qué vamos a hacer con las horas que Papá Dios nos regala cada día, que son 24? ¿Verdad? Eh, y particularmente yo, pues lo que hago es planificar mi agenda. Yo tomo lo que son todas mis actividades de lo que tengo que hacer y planifico el cuándo voy a hacer cada una, tratando de respetar el tiempo que les reservo, pero también teniendo la flexibilidad de que si algo no se puede hacer en el momento, pues que podamos reajustar esa agenda, ¿verdad? Porque tampoco es la agenda puede ser una camisa de 4 fuerzas, como dice, ¿verdad? Una camisa que nos tenga presos y nos sintamos que porque tenemos algo en agenda, algo que llega, que es prioritario, porque no lo podemos atender porque tenemos otra cosa. Hay que ser hasta cierto punto flexible, disciplinado, pero a la vez flexible. Entonces, y te lo digo porque en mi caso particular siempre he tenido muchísimas actividades más allá de la profesional, como madre, como esposa, como servidora, como profesional, muchas veces compartiendo más de un rol profesional, es decir, no solamente un empleo, sino también un proyecto personal, también servicios de dar clases y varias cosas que al final son muchas. Y la gente siempre me dice, ¿cómo que tú puedes hacer tanta cosa? ¿Y cómo el tiempo te da? El tiempo me da porque he aprendido a gestionar mi tiempo desde que era universitaria.
desde que yo estaba en la universidad, estaba en tantas cosas, en grupo de baile, en los coros, en que no sé cuánto, en la pastoral, Ay, en el comité verdaderamente que tú estudiantil, bailas. sí, en los comités de estudiantes de ingeniería industrial, en tantas cosas. Y para colmo tenía novio en ese entonces en la universidad. Y el tiempo daba, pero daba porque lo ocupaba, porque siempre pienso que mientras más actividades tengo yo, por lo menos yo logro ser más productiva. Cuando yo tenía una hora para estudiar, créeme que esa hora era bien aprovechada. Sin embargo, a veces tenía compañeros, no tenían ninguna actividad, tenían todas, o sí, 6 horas disponibles y quizás les rendían menos, porque al final, como en algún momento hemos conversado, el ocio es el peor enemigo que podemos Ay, tener sí, papá para la Dios. productividad. Entonces, cuando uno aprende a administrar lo que hay, pues entonces con eso uno es como hasta con el dinero. Sí, Cuando tú aprendes a eso administrar, estaba yo pensando, que ahorita estamos hablando de eso antes de comenzar a grabar, y yo siempre tengo que hacer citas y referencias de mi papá. A pesar de que mi mamá era una mujer genial y hacía muchas actividades también, mi papá era un hombre esquemático. Entonces, eso sí aprende. Eso de el orden trae orden y el orden trae paz. Y una frase que nunca se me va a olvidar, que cuando él buscaba algo y no lo encontraba en su lugar, decía una cosa para cada sitio y un sitio para cada cosa. Entonces, yo fui programada, como debe haber mucha gente, probablemente tú también, programadas para el orden. Y cuando tú tienes orden, eso de la gente me pregunta con regularidad, que cómo es que yo hago tanto en tan poco tiempo. Es que el tiempo es el mismo tiempo para todo el mundo. Ahora, ¿cómo usted organiza su tiempo? Todo aquello que vamos a hablar un poquito más adelante, qué actividades usted puede delegar para que usted no se sienta que usted es Superman. No es necesario demostrarle al mundo que usted lo puede todo, ¿eh? Hay que sencillamente organizarse mejor y todo aquello que se puede se hace de manera personal y lo que no le corresponde a usted, entonces usted también deja que otra persona trabaje, porque a lo mejor hay alguien buscando un trabajo que lo necesite y usted se lo puede dar. claro, Que no claro. necesariamente hay que hacerlo todo uno. Entonces vamos a ver con qué comenzamos, Gira. Mira, primero, ¿cómo comienza Gira su semana? ¿Verdad? Yo trato de planificar las actividades que voy a tener en la semana. Esas horas que tengo disponible en la semana, ¿cómo yo las voy a llenar para poder agendar? Y listo mis actividades, mis to-dos, ¿verdad? En Sí. listas esas actividades y las tengo en la agenda. Hay otras actividades que ya yo tengo ya puestas en mi agenda. Hay reuniones, hay cosas que ya están ahí. Uno tiene que saber qué es lo que tienes disponible. Organizas esas actividades. Particularmente yo recomiendo utilizar una especie de ranking, ¿verdad? Que es para tratar de identificar esas tareas que te poder tomar las tareas y distribuirlas en el grado de dificultad que puedan darte, dificultad o tiempo a invertir, ¿verdad? Porque podemos verlo así. Y Sí. también identificar el nivel de impacto o beneficio de hacer esa tarea o también identificar el no hacer esa tarea, qué impacto puede tener, ¿verdad? Porque pueden ser varias cosas. Hay tareas que no necesariamente te generan un beneficio, pero el no hacerla te generan un problema. Entonces, al identificar eso, pues nosotros podemos utilizar lo que al final en los ingenieros usamos mucho, que es el principio de Pareto, ¿verdad? Que es el tratar de identificar ese 20% de actividades que te generan el 80% de los beneficios. Porque esas son las que nosotros tenemos que asegurar que hacemos, ¿verdad? Porque al final de todo lo que el 100% que yo puedo sacarle a una semana, esas 20 cosas que yo haga, que las haga bien, pues me van a asegurar ese 80% de beneficio de mi semana. ¿Qué te parece si compartimos unas plantillas que tenemos por ahí para Claro, que, a pesar de que lo que nos están escuchando no las vayan a ver, las vamos a ir explicando con detalle para que puedan seguir las ideas, ¿de acuerdo? Vamos a bueno, compartir esta pantalla porque la verdad que esto que estás diciendo hace todo el sentido del mundo, Dios mío. Entonces, miren, tenemos en pantalla ahora mismo, para los que nos escuchan, una plantilla que se refiere a administrar el tiempo, donde hay 6 ítems. Invierte 15 minutos al día antes de comenzar tu día para organizarte. Luego calendariza todas las actividades y tareas. Inicias y finalizas las más fáciles primero. Vamos a hablar de todo, ¿eh? No se desespere nadie. Identificas este 20% de aquello que importa y vamos a explicar eso que quiere decir. Elimina todas las distracciones y luego entonces también prioriza
qué es aquello que es imposible hacerlo, lo que yo decía anteriormente, que es imposible que usted lo haga todo solito. Entonces vamos a comenzar con lo de que tú comentabas hace un segundito, de administrar el tiempo y a principio de día o el día anterior, revisar la agenda. Vamos a comenzar con ese punto y le vamos dando seguimiento. Perfecto. Mira, yo normalmente domingo trato de organizarme. Si no logro hacerlo domingo, pues lunes bien tempranito, organización de la semana. Eso es de la semana. El lunes es un inicio fresco, como decimos en inglés, un fresh start, ¿verdad? Entonces, ese inicio fresco, pues al final, casi siempre bueno es el lunes para organizar, para si tú tienes un equipo de personas, poder dejar claro cuáles son las expectativas de la semana con ellos. ¿Qué es lo que se espera? La organización de la agenda, los tiempos en que nos vamos a reunir. Es bueno esa organización. Y ya a partir de ahí, de manera diaria, puede ser al final de la jornada o al inicio de la siguiente jornada, pasar un poco de balance, ¿verdad? De esas tareas que nos hemos comprometido a hacer ese día, que se cumplió, qué hicimos, qué no hicimos, qué hay que reajustar para entonces revisar la agenda del día del día siguiente. Si terminó el lunes, ya sea lunes en la noche o martes en la mañana, hacemos una rápida revisión, vemos las actividades y antes de que el día comience realmente su rumbo, nosotros poder empezar el día como un poco esquematizados y organizados. No sé si a alguno les ha pasado, o si te ha pasado a ti, Glenda, de que a veces cuando no hacemos ese ejercicio, nos agarra el día. Sí, y te arrastra, te lleva donde quiere llevarte, no donde tú quieres ir. Correcto. Y al final del día tú dices, ¿y qué pasó hoy? Pero nada de lo que tenía planificado, o muy poco de lo que tenía planificado realmente lo logré hacer, pero es porque no llegamos a hacer como esa estructura, no llegamos a organizarnos mentalmente de qué es lo que vamos a hacer. Y el día nos arrastra, otro te administra tu tiempo, otro te pone una reunión. Si uno no se organiza, no hace bloques, yo hago bloques, en mi agenda yo hago bloques, incluso hasta el tiempo de almorzar, a veces hay que bloquearlo, porque si no, otro te organiza tu tiempo. Voy a planificar en un informe tiempo de la creatividad. Hasta ese tiempo yo lo bloqueo en mi agenda y trato de que el tiempo que yo necesito esté bloqueado en la agenda para que otro no me planifique mi agenda. Yo dejo disponibles las ventanas disponibles. En un ratito les voy a compartir, donde incluso yo trato de no planificar las 40 horas de la semana, si son 40 a nivel del empleo que tengo, ¿verdad? Trato de dejar también horas disponibles para reuniones o para ir al área de producción, por ejemplo, o simplemente para planificar, para ser creativa, porque también es Déjame necesario. yo hacer un comentario en ese sentido. Cuando calendarizamos tareas y actividades, hay que tomar en cuenta que parte de la agenda que nosotros preparamos, hay tiempo que es nuestro. Claro. Queremos aportar no solamente en el sentido laboral, porque lógicamente nosotras las dos tenemos mucho esquema integrado que tiene que ver con el trabajo en las empresas donde laboramos, pero de manera personal, tú mencionaste que estabas en la pastoral o participas hace muchos años en la pastoral y tienes actividades con tu esposo, con tus hijos, con amigos. Todas estas actividades que son nuestro tiempo tienen un valor y un espacio en nuestra agenda. Y que uno se considere parte beneficiario de su propia agenda, hace todo el sentido del mundo, porque no es verdad que una persona solamente puede subsistir trabajo, 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 esquema, esquema, esquema. La estructura de incluir actividades y tareas que tengan que ver con sencillamente, inclusive, hacer nada. Hay un tiempo de esa agenda que es hacer nada. Ahora mismo, si yo tuviese la ventaja de pasarme el día entero sin hacer nada, que no tuviese que trabajar, que no tuviese obligación de horario, que se me regala esta oportunidad, por la razón que sea, yo podría asimismo calendarizar mis actividades y tareas teniendo en cuenta que hay muchísimo que se puede hacer con el tiempo, inclusive si trabajo desde casa, si tengo la ventaja de poder hacer parte de mi trabajo en una computadora, por ejemplo, o por teléfono, dependiendo del trabajo que tenga, que no me involucre transportarme y moverme de un lugar a otro, también puedo hacer una agenda perfectamente en la que mi tiempo personal pueda estar incluido. Ejercicio físico, inclusive preparar la comida para comer más saludable, darme cuenta que puedo aprender algo nuevo siempre
sin importar en el momento de la historia personal en el que me encuentro, siempre hay algo nuevo que yo puedo aprender, siempre hay algo que pueda aportar el servicio desde donde yo estoy hacia la comunidad. Puede ser mi familia, puede ser amigos, desconocidos. Ese tiempo que uno elija colocar en ese calendario. Y no, como decía Gira ahorita, no estrictamente y ahorcado, porque uno puede ser flexible. Puede ser que tú tienes determinado que sea de 9 a 10 una actividad y sencillamente se dio flexible para que fuese más tiempo y al final te disfrutaste media hora más. ¡Qué bueno! Porque no se trata de tirarse una agenda al hombro como si fuera una carga dictatorial. Bueno, a mí me encantaba la filosofía de un jefe que tenía, un VP en una organización que trabajé, que él siempre decía, para él siempre era que también había que disfrutar. Lo que hacemos hay que disfrutarlo, enjoy. Siempre decía disfrutar lo que hacíamos. Y en esto de la agenda, pues es así. Si usted dedica tiempo a la meditación o a la oración, pues trate de tener ese espacio, si no, al final no va a encontrar el espacio. El tiempo de servicio planificado, si mi agenda, a veces me relajan, mis amigos a veces me relajan y me decían, cuando querían armar algo así inesperado, espontáneo, me decían, espérate, que allí hay que preguntarle, a veces hay que planificar no sé cuánto tiempo antes. Y es cierto porque al final trato de todo tenerlo en mi calendario, en mi agenda. Y no te digo que a veces se me va la guagua. Ayer tenía yo un compromiso que de boca lo hicimos y no lo tenía en mi agenda. ¿Verdad, Glenda? Y cuando digo, ay, Glenda, yo tenía algo Sí, sí, pero no te preocupes porque es lo que estamos diciendo de la flexibilidad. Porque sí. está esto, en los ítems que estamos compartiendo, está esto de que uno quisiese que fuese tan radical, pero no es necesario. No es Al final, necesario. dentro de lo que estamos compartiendo en pantalla, lo que no nos pueden ver, vamos a compartirle el siguiente eslabón, que es inicia y finaliza lo más fácil primero. Pero aquí nosotros tenemos una discrepancia de experiencia, porque en el siguiente ítem hablamos de identificar el 20% que más importa. Y yo no quiero que esto se malinterprete. No es que el resto no importe, es que inclusive vamos a tratar ese tema, vamos a decir que es separado, para no confundir. Porque lo más fácil en el sentido, voy a dar una opinión muy Glenda Corsino, para que tú entonces dé la opinión tuya, porque fue buenísimo que antes de que comenzáramos a grabar estamos hablando de eso. Para mí, yo hago esta lista también igual, es un esquema muy parecido al de Gira, hago una lista de todo lo que tengo que hacer y yo coloco todo lo que yo puedo resolver rápidamente y efectivamente primero. Y entonces, lo que pasa es que voy a decir también, porque hay que aclarar, que yo no dejo tareas sin hacer, a menos que no esté fuera de mi alcance. Entonces, como lo que yo pongo en esa lista, yo estoy comprometida con realizarlo, yo todo lo que, si por ejemplo, una de mis tareas es ir a lavar el carro, eso es algo muy sencillo. Yo me levanto temprano y lavo ese carro y salgo de eso. ¿Entiendes? Sí, sí, Sin claro. embargo, si dentro de lo que es más complicado o menos fácil, vamos a decir, yo tengo que hacer diligencias que tengan que ver con ir al banco, por ejemplo, entonces yo sé los horarios en los que puedo colocar eso. Y bueno, y vuelvo y repito, una lista de todas mis tareas y actividades y a la vez el compromiso de llevarlas a cabo. Porque no hago nada con hacer una lista, ponerlo más fácil primero y después sentarme en mi casa porque eso está muy difícil. Lo que yo dejé de último, entonces lo dejo para después. Es Entonces, que a bueno, veces, esa es la forma, vamos a decir que más pragmática desde mi punto de vista. ¿Tú qué haces? ¿Qué recomiendas? mira, realmente nosotros podemos caer en la tentación de eso que es muy difícil, postergarlo. Y el postergar, hay una palabra que se llama procrastinar, que casi no es tan usada, porque incluso está compleja la palabra, pero realmente en el día a día es cierto que muchos procrastinamos, incluso está muy en el dominicano, eso Sí. de dejar para después y de sentir que bajo presión es que yo funciono. ¿Verdad? Y de eso es para ayer. Yo como ingeniera, eso es lo más común. Todo te lo piden y es para ayer. Y en estos ambientes de zona franca en los que yo he trabajado por muchísimos años, todo es una presión, todo es para ayer y todo es así. Y realmente nos creemos eso de que funcionamos mejor bajo presión. Entonces, el dejar esas cosas importantes
porque hay que hacerlas y al momento de que ya el tiempo casi no te queda, al final lo logras hacer y tú te crees que eres súper productivo porque hiciste en poco tiempo eso que era tan importante, pero la verdad es que manejamos un nivel de estrés. Incluso uno al final lo hace, pero hay que ver realmente la calidad de eso que uno hace porque quizá no le da tiempo ni siquiera verificar el nivel de calidad, no te da tiempo dedicarle ese cariño a ese trabajo porque se hace con mucha prisa. Entonces, en la práctica, lo que trato de hacer es de identificar esas cosas que son muy importantes, de como decía ahorita con el principio de Pareto, que quizás puede ser que sea difícil hacerlas, pero el nivel de beneficio o de impacto que me genera el yo hacer eso, vale la pena invertir el tiempo. Quizás uno lo que puede hacer como para planificarse es no tratar de no hacerlo todo de un día, porque entonces tú puedes sentir esa sensación de que el día no lograste hacer nada, porque si tú tienes que dedicarle muchas horas en un día no te va a dar. Entonces uno lo que puede hacer es por dedicar cada día una pequeña fracción de la agenda, del tiempo de uno disponible para ir avanzando en ese proyecto que quizás es de mucho impacto, pero de mucho tiempo, que no es algo que tú puedes hacer rápido. Entonces es importante identificar esas cosas que realmente son muy importantes, que van a generar mucho esfuerzo o tienen un nivel de dificultad y tratar de dedicarle un poco de tiempo diario. Si no diario, interdiario. Mira, Pero no voy a dejar de... poner un ejemplo que se me ocurre ahora así muy Sí, dale, auténtico que dale. yo. Mientras tú estás explicando esto de las prioridades, se me ocurre que la gente puede estar pensando, pero denme un ejemplo de alguna actividad en específico. Mira, yo tengo dos hijos, una que ya es adulta, de 20 y algo de años, y el más pequeño que tiene 13. Cuando mis hijos, se llevan muchos años, se llevan 8 años, casi 9. Cuando mis hijos fueron creciendo, yo decidí, en el mundo laboral se necesita en República Dominicana hablar inglés. El inglés no tiene que ser perfecto, pero sí es necesario. Entonces yo dije, bueno, yo los voy a enseñar a hablar inglés. Y eso es una tarea, ¿verdad? Una actividad de mi día a día que me iba a tomar años. O sea, no puedo enseñar a una persona a hablar inglés en un solo día. Y yo fui profesora de inglés para pagar mi universidad, casi completa. Entonces yo dije, yo tengo la capacidad. Yo puedo enseñar a mis hijos, déjame ponerme para eso. Y lo que hacía era que distribuía el tiempo que yo dedicaba con mis hijos, mitad en inglés, mitad en español. Veíamos televisión, mitad en inglés, mitad en español. Hasta que los niños aprendieron a escribir correctamente en español y a leer en español. Entonces ya yo los desconecté del español, los dejé con el colegio para su idioma nativo, ¿verdad? Y me conecté entonces en ese tiempo que ellos estaban conmigo. Yo soy una mujer que trabajo muchas horas al día y si yo llegaba a estar con ellos 2 horas solamente, en esas 2 horas yo estaba con mis hijos. Entonces ahí era lo que sea que se iba a hacer dentro de las otras actividades menos complicadas, el inglés era lo que nosotros íbamos a hablar. Entonces se me ocurre dar ese ejemplo. Puede ser que a otra madre se le haga prioridad enseñar a sus hijos a cocinar o enseñarlos a coser, así como tomando tareas muy del día a día, pero también puede ser que haya un padre o una madre que quiera dedicar tiempo a enseñar a sus hijos un deporte. Entonces es como, son tareas que tú vas a incluir en tu agenda y son parte de tus actividades que tú sabes que no son para hacerla en un solo día ni en una semana. Claro. Además, al final también tiene mucho que ver con, tú lo mencionas y está de la mano con la planificación estratégica, porque ya no es algo de las actividades de una semana, es una planificación de una visión. Tú tienes una visión a largo plazo, 5 años, más o menos, quizás más, y planificas con propósito, pues, qué tú vas a hacer para lograr esa visión. Entonces, es más de la mano de la planificación estratégica, sin embargo, no se desliga, la administración del día a día no se desliga de la planificación estratégica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que dedicar tiempo a las tareas rutinarias que tienen que subsistir, en el día a día tiene que darse, pero también hay que dedicarle tiempito a esos proyectos a largo plazo que tenemos, porque si no va a llegar el día del due date, ¿verdad? Y no vamos a tener, haber hecho nada. A veces sucede, yo no sé, hay organizaciones que hacen de que la planificación estratégica y se dejan envolver por el día a día. Y entonces llega el final del año y quieren huyendo, hacer todo lo que no hicieron.
en el año En la entero. vida también, mi amor, ¿cuánta gente no hace una lista de objetivos el 1 de enero y ya para Claro, marzo no se acuerdan lo que tienen escrito ahí? Porque entonces claro. no pusieron eso en ningún sitio, en ninguna agenda está plasmado. Mira, dentro de nuestros ítems tenemos aquí también eliminar todas las distracciones y priorizar. Ay, sí. Entonces, para priorizar, vamos a usar la tabla de la matriz de Eisenhower, que la vamos a explicar más detalladamente, pero ¿qué te opinas de esto de eliminar distracciones? ¿Qué podemos considerar que sean distracciones? Mira, hoy en día, de los mayores distractores que tenemos en nuestro celular, algunos los usamos como herramienta de trabajo, pero tenemos que identificar dentro de esa herramienta, qué cosas son distractores. Para mí, como estoy en muchos grupos y comparto, llevo una vida social y de servicio muy activa, pues estoy en 800 chats. Lo tengo en mute, solamente tengo con notificación aquellos que realmente son importantes o sean relacionados con con mi familia inmediata, o con mis padres, por ejemplo, o sea relacionado con mi trabajo, con personas específicas con las que compartimos las prioridades ¿verdad? Del día a día, vamos a decirlo así. Todas las demás, pues yo la tengo sin notificación, ahí en mute, para entonces ya, si tengo el espacio en la noche o un brequecito en algún momento que voy a almorzar o al final de la semana, pues revisar eso, porque sin darnos cuenta, Sí. pueden ser un distractor. A veces también los juegos, hay personas que esas actividades de ocio a veces son necesarias, es un escape, pero hay que poder identificar en el momento en que eso me desconecta de mi propósito. ¿Para qué? Para entonces descartarla, tenerlas a un lado, buscar las estrategias que sean necesarias para que eso no te robe el tiempo. Sí, Si no, vamos a compartirle la matriz de Eisenhower. Es algo muy sencillo, porque esta matriz se aplica, es igual que la ventana de Johari. uh-huh, Tiene así como, imagínese que usted tiene un recuadro dividido en 4 y sobre ese recuadro la parte superior es lo urgente, positivo y negativo, ¿verdad? Y a la mano izquierda lo importante, arriba positivo, abajo negativo. Si usted une lo importante con lo urgente, ese es algo que usted tiene que hacer ahora mismo. uh-huh, Ya. Dentro de su agenda, yo diría que entonces eso es prioridad 1A. correcto. Aquello que es importante, pero que también es urgente, muy importante de valor, o sea, muy, como la palabra correcta que usaste ahorita es No, del beneficio, el impacto el que puede impacto, esa es la palabra. El impacto de esta actividad en específico es superior a las demás. Entonces, bueno, esto es importante y a la vez es urgente, eso es para hacerlo de prioridad 1A. Si es importante, pero realmente no es tan urgente, entonces nosotros podemos planificar para cuándo lo vamos a hacer. uh-huh. Dígase, dentro de una agenda en estos días, por ejemplo, que usted tenga mucho tiempo libre y hay muchas actividades que son de estar en casa, comer, bañarse, eso son como supervivencia, ¿verdad? Uh-huh. Actividades de supervivencia. Pero si usted tiene niños pequeños, usted no puede cambiar ese horario de comida para la hora que a usted le da la gana. Usted tiene un horario de comida que tiene que tener literalmente un horario. Entonces pasa a hacer una actividad importante y de planificación inmediata. Contrario de que si fuese solamente un adulto, ¿verdad? Que no tiene niños en la casa, podría generar un horario más flexible y planifica, bueno, no va a ser a las 2 de la tarde, lo voy a hacer a las 4 de la tarde. ¿Entiendes? Esto pone un ejemplo con algo muy sencillo, porque de temas, lo que somos más cuadrados con los tiempos, yo me he flexibilizado después de vieja, porque en mis tiempos de mi 20, 30, 40, yo era cuadra verde. ¿Eh? Algunos ejemplos, Gira, utilizando esto, la matriz de Eisenhower. Claro, mira, en eso, aquellas actividades que son importantes, pero que quizás no son tan urgentes, ahí podemos entrar esos ejemplos que hablábamos ahorita. El mismo que tú ponías, por ejemplo, de enseñarle otro idioma a tus hijos, bueno, pues eso es algo importante, quizás menos urgente. En mi caso, hay proyectos que tengo que son importantes, pero no necesariamente revisten una urgencia de hacerlos ahora mismo, sino que es algo que yo puedo tener listo en 3 meses. De hecho, yo tengo un proyecto ahora mismo trabajando para un cliente que es para junio, julio, que tenemos el due time.
Y nos da la flexibilidad de cada semana o cada 2 semanas planificar un bloque de tiempo para dedicarlo al diseño de ese programa, de ese proyecto. Ya luego, pues vendrán los momentos de implementación, etcétera, y tenemos que planificar, y de hecho tenemos el cronograma hecho desde inicio del proyecto, desde antes de tenerlo incluso iniciado, desde que hacemos la propuesta, pues ya tenemos el cronograma del tiempo que le vamos a dedicar. Y al final no es urgente. Sin embargo, es importante. Pero llegará un momento en que si no lo he trabajado o no he avanzado, posiblemente se me convierte en algo urgente, ¿verdad? Eso sucede mucho cuando postergamos. Esas cosas que tenemos que hacer no son urgentes, pero llegamos a un momento en que se colocan ya en el recuadro de urgente. Lo Porque, dejamos pasar por falta de planificación o de respeto a la planificación. correcto. Ya. Entonces, para el siguiente recuadro, ¿verdad? Que es el que tú tienes ahí, de aquellas cosas que son menos importantes, pero que son urgentes, muchas veces, si es posible, si tenemos a quién delegarlo, pues lo mejor es que nosotros podamos delegarlo, esas actividades, porque al final hay que hacerlas y nos van a quitar realmente bastante tiempo, pero lo ideal es que nosotros podamos dedicarle el tiempo, nuestro tiempo preciado, ¿verdad? Nos podamos dedicar a esas cosas que realmente son más importantes. Eso sería lo ideal. ¿Qué ejemplos podemos poner ahí? Bueno, nosotros muchas veces tenemos en la casa, si lo queremos ver a nivel de la casa, hay actividades que quizás tenemos que hacer, la misma limpieza del hogar, hay cosas que hay que hacer, realmente son cosas que son menos importantes, pero hay momentos en que hay que hacer urgente, el cocinado hay que hacerlo, a la hora que da hambre, a la hora que pica. Pero eso también es un buen ejemplo, atento a relajo, porque no siempre tiene que cocinar la misma persona. Correcto. A que es importante hasta cierto punto, pero no es debido a muerte, lo que quiere decir que como es realmente urgente, porque hay que darle comida a los pequeños o uno mismo, ¿verdad? Todo el mundo tiene que comer, alguien más puede aportar en esa tarea que no sea uno. Entonces pasa de ser menos importante para mí, para que se pueda como entender la imagen, y delegarla siempre que sea posible, porque es menos importante para que la ejecute yo, pero igual es Ajá. urgente porque todo el mundo tiene que comer. Pero bueno, no tengo que hacerlo yo, que lo haga el esposo, la abuela, el tío, la hija, el hijo, de edad suficiente para manejar la tarea, ¿verdad? Claro, correcto, correcto. Y a nivel ya de profesional, pues en el día a día nosotros podemos identificar esas actividades que quizás usted sabe que hay otro que puede hacerlas. Porque también a veces uno no lo ve dentro de las tareas, pero ni necesariamente tiene que ver con el manejo del tiempo, pero a mí particularmente me gusta dedicar un chin de mi tiempo a enseñar a otros, para yo entonces poder hacer ese ejercicio de delegar, porque a veces también nos creemos que somos omnipotentes. Sí. Superman y la Superwoman nos quedan chiquitos a veces y queremos No, hacer. mi amor, es que eso no se puede. Ahí es que está el asuntico que mencionábamos ahorita, que la gente entiende que es que uno tiene como muchos brazos. No somos pulpo. Lo que pasa es que en el tiempo, bueno, yo puedo decir que tengo literalmente años formando un equipo que me ha dado trabajo de quedarme filtradamente con las personas que pueden ser a quienes yo le delegue situaciones y tareas específicas. Porque, por ejemplo, yo no tengo que ir al banco a depositar, yo no tengo que hacer los reportes mensuales, yo no, ese tipo de tengo que no me aplica ya, porque si son urgentes hay que hacerlo, porque cuando los reportes no se hacen no se puede cobrar. Pero directamente no lo tengo que hacer yo, entonces, bueno, eso se puede delegar. Para diseñar una página web, para hacer los diseños del arte de una publicidad, para ese tipo de asuntos que sí son urgentes, porque si usted no lo hace, no sale al mercado, pero no lo tengo que hacer directamente yo, entonces puedo delegarlo. Y tú En sabes asuntos también por qué, Glenda, mira también qué sucede, que esas actividades que normalmente no somos nosotros necesariamente los expertos. Entonces, no es el mismo tiempo que hay que dedicarle, no es el mismo tiempo que le puedo dedicar yo a, por ejemplo, trabajar los registros de contaduría de mi empresa a un contador. O el diseño de los artes o el diseño de mi página web, yo no soy experta en eso. Entonces, si a mí me puede tomar horas hacer una actividad así y a otra persona con la habilidad adecuada, pues
en poco tiempo puedes realizarla. Entonces también tenemos que pensar que una cosa es la importancia, pero otra cosa es el nivel de dificultad que para mí reviste una actividad. Que Si es puedes demasiado delegarla perfectamente para que uno que es experto de eso sí la lleve a cabo. correcto, entonces como en algún momento hablábamos, si le damos oportunidad también a otros de explotar su potencial y de ganarse también sus ingresos, es una manera de colaborar con la sociedad también, Claro, porque en ese sentido estamos colaborando con que otra persona inclusive tenga trabajo, que tal vez si claro, uno se lo quiere echar todo encima, le está restando oportunidad a alguien más. Y en el ejemplo que hacíamos anteriormente del hogar, usted resta aprendizaje a sus hijos o le quita la oportunidad de colaboración a su esposo o a su esposa cuando usted se siente que usted es todo omnipotente y poderoso y lo quiere hacer todo usted. Ahora, si todo el mundo puede colaborar y algo que no necesariamente lo haga yo, lo puede hacer mi hijo, mi esposo, un hermano, un hijo, al final todo el mundo colabora, todo el mundo también, usted mire, sin darse cuenta, le aporta al desarrollo de la autoestima de esa persona, desarrollan diferentes habilidades y eso conecta, porque tengo que estar en permanente comunicación con el que está haciendo la tarea para que, lo vas a hacer tú, bueno, pues entonces yo voy a hacer esto, tú haces aquello. Y es esta tablita, óyeme, este cuadro es una maravilla. Está entonces el último recuadro, que es lo que es que quizás no es tan importante ni tan urgente, y al final, entonces, si lo podemos dejar de hacer, lo dejamos de hacer. sí, porque muchas veces nos damos cuenta que a veces llenamos nuestras agendas de tareas o actividades que realmente no son ni tan importantes, no son urgentes, y si no las hace, no pasa nada. Ajá. Entonces, dedicarle tiempo a eso puede ser un desperdicio. Entonces, por eso es importante identificar el nivel de importancia que tienen las tareas y actividades que tenemos enlistadas para no caer, ¿verdad? Como decíamos ahorita, a veces esas cosas suelen ser las que son más fáciles y llenamos el día a día y nos ocupamos el tiempo y después vemos que de qué valió porque dediqué tiempo a algo que al final no era ni Mira, hay importante. listas de quehaceres. Yo voy a usar la palabra quehacer, porque ni siquiera le voy a decir que es una tarea, de quehaceres que tú quieres hacer y que te lo quieres poner en la listica porque te interesa estar en ese circulito de sentirte súper ocupada. Pero al final, eso ni siquiera Está debería estar agregando en la valor. lista. No debería Ujú. estar en la lista. Por eso, desde el principio recomendamos, haga su lista completa y póngale un ranking, llévense de Gira, es un ejemplo y una Yo te voy estrategia a buenísima. compartir, podemos compartirlo ahora, una tablita que yo tengo. Vamos, Lo completo. único que la voy explicando mientras la voy a mostrar, ¿verdad? Porque no la tengo necesariamente en español, pero Bueno, ahí pero tú lo puedes ir explicando porque también hay personas que nos estén escuchando que no están viendo la tabla y no pasa nada. Vamos a ir dando los detalles para que se vayan enterando de qué estamos compartiendo. Lo que Gira le da a compartir el documento, entonces ahí lo vamos a ver. Los que tienen la posibilidad de acompañarnos visualmente, la vamos a hacer ahí como ejemplo. No todo el mundo tiene que ser tan esquematizado porque Giri y yo somos así, nos gusta y funciona. Se los estamos recomendando, altamente recomendado. Porque la verdad es que aquel que tiene orden en la vida le sobra tiempo, Gira. Le sí, a sobra mí el tiempo. tiempo a mí me da el tiempo hasta para cantar y para hacer cosas y para ver mi televisión a veces. Yo no veo mucha televisión, realmente no, A pero mí me me da tiempo para ver mis series, mi la amor. Yo veo. veo series de televisión también. Y yo Yo me leo muchísimo. Pero mira, aquí que yo hice en esta tabla, yo no siempre uso la tabla. Quiero ser franca, no siempre la uso, pero hay momentos en que tú necesitas identificar las prioridades. ¿Por qué yo no siempre la uso necesariamente? Porque a veces ya con el tiempo que ya uno va manejando y la disponibilidad de horas, pues al final lo que hago es tratar de acomodar en los tiempos disponibles esas tareas. Pero es importante identificar las prioridades porque esas prioridades son las que te van a ayudar primero a identificar esas cosas que tú tienes que hacer primero y también a identificar esas cosas que no, en las que tú no necesariamente puedes ser tan flexibles. Puede ser flexible en la ubicación del tiempo, pero al final tienes que asegurarte que esas cosas se hagan. Hay otras cosas que puede ser que tú identifiques que no son tan críticas y si no lo hiciste esta semana, pues quizá no pasa nada.
La siguiente semana tú la agendas quizá de principio, pero sí es importante, ayudan para identificar ese nivel de prioridad. Entonces, mira, yo aquí he enlistado las diferentes actividades. Fíjate que incluso le tengo, déjame encontrar aquí el mouse, le tengo hasta un prefijo, ¿verdad? De dónde es el compromiso, porque manejo 3 compromisos a nivel profesional. El de un empleo que tengo, también el de las clases que imparto en la universidad y el proyecto personal. Aquí yo tengo las diferentes actividades de las cosas macro que se supone en estos días voy a estar trabajando. En esta semana próxima son las actividades en las que yo necesito dedicar el tiempo. Tengo aquí, por ejemplo, bueno, aquí ya yo la tengo en orden, pero en principio... Vamos a usar una de ejemplo porque mira, las personas que no nos están viendo ahora Yo la mismo, voy a para las leer. que nos ven, déjame ver si yo interpreto la tabla bien, que esta es una tabla genial que ella nos está compartiendo, en la que ella tiene una lista de tareas y actividades. En otra columna, la dificultad, refiriéndose al tiempo que va a necesitar. En una siguiente columna está el impacto o beneficio. Y en otro, un cálculo de ranking de prioridades, que ella no va a decir cómo se calcula, que eso, yo me di cuenta que es dividiendo dificultad entre impacto, ¿verdad? Sí, ahí arriba lo puse también en la Bueno, parte ahí lo vi. así Entonces, mismo. bueno, al final eso nos ayuda numéricamente para determinar cuál es el orden de prioridad y la misma tabla de Excel, usted la programa para que se lo organice. Entonces, Correcto. bien, vamos a escuchar, ponme un ejemplo para los que Entonces, estamos mira, siguiendo ahora, a ver cómo, esto está fíjate. genial, esto lo voy a copiar. Mira, yo aquí listé estas diferentes actividades. Entonces tengo, por ejemplo, a nivel de mi proyecto personal, que es retomar, bueno, trabajar lo que es la creación de contenido y los posteos de la planificación de contenido, ¿verdad? De Instagram. A nivel de dificultad de tiempo, es algo que yo puedo dedicarle poco tiempo. En 2 horas yo puedo trabajar la de la semana completa. Pero el beneficio para mí, yo le he puesto un beneficio de 8, ¿verdad? Pero eso es algo personal. Usted, del 1 al 10, aquello que tenga mayor impacto sería lo que tenga un 10, lo que tenga menos impacto o beneficio sería un 1, ¿verdad? Y cuando hablamos de beneficio, quedamos aquello que te puede generar valor. Valor puede ser en algún momento si tú tienes un negocio a nivel monetario, puede ser valor a nivel de presencia de tu marca, puede ser valor a nivel de lo que tú entiendas es valor para ti, o impacto en el hecho de que si no lo haces, te puede impactar de forma negativa, ¿verdad? Entonces al final es el que tú hagas esa actividad, cómo te puede impactar. Entonces, y luego entonces el ranking lo tomo dividiendo el nivel de dificultad entre el nivel de impacto. En el nivel de dificultad, igual, tú puedes manejar un ranking del 1 al 10, lo más fácil 1 y aquello que es más difícil un 10. Aquí, en lugar de dificultad, yo lo he hecho más en el tiempo que le voy a invertir dentro de mi agenda, las horas que yo en la semana le voy a dedicar a eso, o le puedo dedicar. Te tengo en mute. Ok. Escúchame, ese 2 que tú le otorgas a esos postings de Instagram y ese diseño, ¿se refiere del 1 al 10 el nivel de tiempo que tú dedicarías o son horas? Aquí, en lugar de dificultad, lo tomé como un tiempo, horas, 2 horas en la semana. Okay, perfecto. Luego tengo, ya eso es en mi trabajo, el trabajar, hacer lo que es el check-in de objetivos en la plataforma donde trabajamos la planificación estratégica. Trato de semanalmente hacer un check-in, revisar mis objetivos estratégicos, las diferentes tareas o lo que le llaman, no son tanto tareas, sino los objetivos específicos que vamos a estar trabajando. De darle seguimiento a cómo vamos y hacer este check-in en el sistema, de manera que todo mi equipo, tanto los que trabajan junto conmigo como a nivel directivo, puedan ver el progreso de los objetivos que nos hemos planteado. Y a la semana yo le dedico 2 horas. Normalmente yo lo pongo un lunes. El nivel de impacto de un 6 le he colocado aquí. Otras veces, dependiendo del tiempo en que estamos, por ejemplo, al inicio de cada periodo, reviste mayor importancia porque hay una necesidad
de que algo se haga y tengamos toda esa planificación hecha y posteada en el sistema, a veces en ese periodo en que realmente estamos todos, pues revista normalmente más importancia, pero ya ahora mismo que es seguimiento, pues un poco mejor. Y además de todo, porque no es algo que es necesariamente urgente, es algo que es una planificación un poquito más a mediano plazo, ¿verdad? Y luego el ranking igual, que me da punto 33. Luego tenemos trabajar. Escúchame que te voy a interrumpir, porque estoy así enamorada de lo que estoy viendo. Aunque Ajá. no veamos cada renglón, si por Ujú. ejemplo, esto ya yo y todo el que está escuchando, ¿verdad? Y está viendo, nos damos cuenta que son 3 categorías, vamos a decir. Eres el CCD, que ese es tu trabajo, ¿cierto? Uno de Ujú. tus trabajos. La Pucamaima es la universidad y el otro asumo que es el proyecto Mire, pues personal. esto es Road Consulting, ajá. Esto también, una pregunta del que probablemente que no tenga muchas tareas que tienen que ver con profesionalidad. Una persona puede hacer este mismo tipo de tabla para sus actividades de diario, aun cuando no trabaje. Claro, bueno, mi amor, déjame decirte que hasta que yo, este trabajo en CCD, yo empecé en diciembre y yo duré desde mayo hasta diciembre que no tenía un empleo formal. ¿Qué yo hice? Pero yo en los tiempos, porque me ha tocado en la vida, me ha tocado de todo, me ha tocado tiempo donde estoy súper ocupada con trabajo, que no sé cuánto, por ejemplo, como ahora, pero he tenido tiempo donde no he tenido ese empleo. Y yo planifico mi agenda tal como si tuviera un trabajo. ¿Qué yo hago? Claro, yo tengo que identificar un propósito. En ese tiempo me sirvió tanto el yo ser planificada y estructurada que trabajé el proyecto personal, surgió de ese tiempo. Si yo me hubiera dedicado simplemente a ver novelas, a jugar jueguitos, a escuchar, a cantar, a cocinar, a limpiar, no hubiera hecho nada con mi vida. Yo quiero Pero que tú repita eso, por favor. Mira, yo voy a saca por favor la tabla y que yo quiero que esto se quede grabado para la posteridad y que todo el mundo pueda. Vamos a salir de compartir pantalla para que nos quedemos tú y yo con el enfoque de la gente ahora mismo y que todo el mundo pueda en este momento. Atención 1A, atención 1A. Esta tabla que estamos compartiendo ahora está realizada y confeccionada por una persona de acuerdo a sus ocupaciones laborales. Yo le pregunto, ¿nosotros podemos utilizar esta tabla también para ocupaciones que no tengan que ver con trabajo o con mi profesión? Lógicamente, Gira me dice que sí. La respuesta es sí. sí. Entonces, déjame ver si este asunto me permite. Ahí. Bueno, por favor, y dime, ¿de dónde nació tu proyecto de emprendimiento personal cuando tú cambiaste de trabajo, que estuviste unos 3 meses inactiva prácticamente? Bueno, yo estuve inactiva, yo creo que fue más, Glenda. Bueno, déjame ver, fue desde mayo. Me ocupé después en la universidad, entré en septiembre con unos grupos ahí, pero en el día tenía muchas horas. Y surge mi proyecto personal, mi negocio que lo diseñamos con tantísimo amor, surge a raíz de ese tiempo porque lo logré hacer productivo. Mira, como yo te decía ahorita que el ejemplo, si yo me hubiese pasado las horas de ocio, como te decía ahorita, el hecho de que si tú no haces un propósito, si tú no te defines ese propósito y planificas en ese propósito, pues al final el tiempo te va a pasar. Me hubieran pasado las horas haciendo oficio, llevando y buscando a la niña al colegio, quizá cocinando, jugando algún juego, viendo novelas, aunque yo no veo novelas, no me gustan. O viendo películas o series o cantando, porque me encanta cantar. Yo tengo una aplicación que es online de karaoke, que si me llevo de esa me van las horas cantando y haciendo cosas que al final son chulas, son distractores, pero que hay que saber administrar. Y si me hubiera llevado de que tengo el tiempo disponible, pues no hago nada. ¿Qué yo hacía, mi niña? Yo planificaba lo que iba a hacer. Primero, la formación. Planificaba tiempo me inscribía en webinars, cursos online de EDX. Si había alguna charla o algo interesante por algún lado, pues yo me iba para esas cosas. Planificaba mi tiempo para eso y compartiendo en esos foros de, por ejemplo,
foros con mujeres, sobre todo, como una mujer como tú, como el Emprende tu Branding de Yulisa, que han sido de mucha inspiración, pues compartiendo en esos foros. Recuerdo que fui a la capital a un, ay, ¿cómo se llama? Shine. Ay, Y en esas cosas ahí compartiendo con alguien, entonces como que surgió esa chispa, que esa inquietud que tenía, pues ahí cogió su curso, busqué asesoría con la gente de mi pymes y entonces organizamos todo, me puse en un curso dominando las redes sociales, ahí empecé. De ahí surgen muchas de esas cosas. En ese curso, en el proyecto final, le había que preparar algo, pues yo dije, pues esto yo lo voy a hacer como un proyecto personal. Diseñé todo lo que tiene que ver con el propósito de la empresa, todo cómo Dios iba a mío, ser la línea visual. nosotros nos llevamos de gusto, vamos a amanecer hablando, pero yo estoy enamorada del tema. Yo me imagino que muchas otras personas también. No me gustaría dejarlos con inconclusos, ¿verdad? Con temas inconclusos, pero también quiero dejarlos enamorados de que en algún otro momento también nosotros compartamos otros temas y todo el mundo se quiera conectar a escuchar en qué vamos a quedar. Lo Claro, vamos a claro. dejar por el momento, porque creo que vamos a volver a hacer parte 2 de Gestiona tu tiempo. Me, me apasiona porque yo también soy una enamorada de la planificación. Tengo otros esquemas de planificación, lógicamente. Para mí es muy útil el uso de boards, de vision boards. Yo me planifico mucho de manera manual. Lo pongo donde yo lo veo, le cambio, le quito post-its, o sea, de ese tipo de planificación yo soy muy fanática. Me encanta lo que tú has compartido acerca de cómo hacer rankings para calcular la prioridad de las tareas y las actividades. Todo aquel que está escuchando, que no lo vio, porque lógicamente escuchando no lo puede ver, vaya al canal de YouTube de Glenda Corsino Midense y busque lo que ahí va a estar colgado de cómo gestionar nuestro tiempo eficientemente por Gira Rodríguez. Les agradecemos infinitamente que se hayan conectado, que estén aquí alimentándose de estos recursos. Gira y una servidora hemos compartido con muchísimo cariño este material. Se nos quedan detalles, quisiéramos durar aquí, ya tú sabes, indefinidamente, pero también Ay, reconocer ay, ay. que si Sí, sí. estamos hablando de gestionar el tiempo, hay tiempo para todo. Entonces nos despedimos. Gira, ¿te quieres despedir tú también? Sí, bueno, muchísimas gracias, Glenda, por la invitación. Gracias a todos por la atención. Bueno, invitarles y motivarles a organizar, a poner propósito al día, a listar sus tareas, tengan su tiempo para todo, incluso para el disfrute, para compartir, pero traten de que no sea el día el que los maneja a ustedes, sino ustedes administrar mejor su tiempo. Gracias de verdad y seguimos en contacto y espero, bueno, pues que tengamos la oportunidad de seguir. Danos tus contactos, ¿dónde te conseguimos? ¿Cuáles son esas páginas de Instagram donde podemos encontrar sobre Gira Rodríguez? Bueno, yo tengo una página que es muy personal de G-Sol, sin embargo, a nivel de negocio, Sol Road Consulting por Instagram y Facebook también, Instagram y Facebook, Sol Road Consulting. Ah, Eso, maravilloso. así es. Y a En nivel Sol, personal, ¿eh? SOLROD Consulting. Ahí Sí. entonces te vamos a encontrar. A mí me encuentran muy fácil, porque es el nombre completico, Glenda Corsino Midense. Eso tiene una historia que la hacemos en otro, en otro compartir. Por Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y mi página web también con mi nombre. Los dejamos, señores, y hasta la próxima. Muchísimas gracias por tomar este tiempo y por regalarnos su espacio para aportarles un poquito de herramientas, ¿verdad? De cómo gestionar mejor nuestro tiempo. Un placer y hasta la próxima. Bye.